Hola, bienvenidos al canal El Mirlo Negro. Hoy trataremos el tema de si es buena la llamada televisión infantil o no es tan inocua como nos hacen creer. Sin más dilación, empezamos. Todos los que tenemos hijos sabemos que los niños son grandes consumidores de televisión, llegando a estar muchas horas delante de ella, viendo lo que hoy día llaman programación infantil, pero lo más sensato sería llamarla reprogramación infantil, ya que está demostrado que influye en los menores todo lo que ven y oyen. Y lejos de ser cierto lo que nos dicen, que saben distinguir entre la verdad y la ficción, en muchos casos esa afirmación no queda tan clara. Como ejemplo pondremos un estudio de la Universidad de Valladolid que contó con la participación de más de 500 niños, llegó a la conclusión de que algunas series infantiles perjudican gravemente la capacidad de pensar de los niños. La exitosa serie japonesa Dragon Ball, es decir, Bola de Dragón, y las que mantienen una estructura narrativa similar, se encuentran en este grupo de dibujos animados considerados como peligrosos. La investigación la hizo el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Valladolid. En la misma se comparó la capacidad entre los participantes de explicar y ubicar en el tiempo y en el espacio las acciones de los personajes de la serie Dragon Ball y de otra llamada David el Nomo. Mientras los niños no tuvieron dificultades en señalar las motivaciones de los protagonistas de David del Nomo y dónde y en qué momento de la historia se encontraban, por contra fueron incapaces de situar correctamente a los de Dragon Ball y explicar sus acciones e intenciones. Esto puede tener graves consecuencias para la formación del pensamiento infantil, afirmó la investigación. El hecho de que un niño que ve Dragon Ball no consiga ubicar a los personajes ni sepa por qué actúan, contribuye a que entiendan después la realidad como algo construido como retazos de un collage. Los investigadores añadieron que el niño se habitúa a no buscar en la realidad las causas de los acontecimientos ni de las conductas de las personas y no aprenden a ordenar las cosas tanto desde el punto de vista temporal como causal, es decir, lo que vulgarmente se llama un trastorno espaciotemporal cognitivo, que disocia la realidad de la ficción. Los trastornos cognitivos, como su nombre indica, alteran las funciones cognitivas de la persona que los padece, como pueden ser la memoria, el lenguaje, la atención, la conducta, el aprendizaje o la orientación. Este tipo de trastornos suele darse comúnmente en personas mayores, es decir, los niños pueden padecer trastornos de personas mayores, cosa que hoy día se está dando. Si comparamos la diferencia entre unos dibujos y otros, veremos que mientras en Dragon Ball el personaje, un valiente e inocente joven con poderes increíbles, lucha contra monstruos mutantes, extraterrestres, villanos y ejércitos crueles en otros planetas, a la par que se cruza con exóticas princesas y todo tipo de fauna extraterrestre, en la serie David el Nomo se narra las aventuras de un gnomo común que es doctor. David el Nomo parece tener poderes mágicos cuando cura a gnomos con enfermedades físicas o psíquicas, o animales heridos. Donde sus colegas fallan en su curación, David tiene éxito. Por ello, David es llamado desde todas las partes del mundo para resolver casos médicos difíciles. Hasta los gnomos reyes solicitan su consejo. Para poder llegar a los lugares donde se requiere su presencia, David viaja a lomos de su fiel compañero Swift, el cual es un zorro que es el mejor amigo de David, vive en el bosque y siempre está disponible para transportar a David allá donde le requieran. Se caracteriza por su velocidad y resistencia. David lo llama con un agudo silbido y da igual donde se encuentre porque siempre llega a tiempo. Como se puede ver, en una serie se ve mucha violencia en escenarios futuristas y no terrenales, mientras en la otra se ve naturaleza, bosques, altruismo, ayuda y respeto a la naturaleza, a la par que se ensalza la nobleza entre iguales, la vida natural y las relaciones personales. Podemos llegar a pensar que solo una serie como la de Dragon Ball es perniciosa para los niños solo porque hay mucha violencia, pero eso no es así. Pondremos de ejemplo una serie mítica en España llamada Barrio Sésamo. Pues bien, en Barrio Sésamo se narraba el día a día de un barrio ficticio con personajes como la gallina Caponata, el caracol Pérez Gil, etcétera, etcétera. Vamos, que todo parecía muy normal y bueno para los niños y su aprendizaje. Pero la realidad es que según Neil Postman, profesor de la Universidad de Nueva York, en su libro Divertirse hasta morir, decía que este programa infantil no fomenta la capacidad de aprender e inhibe la capacidad de entender ideas más complejas, siendo lo peor que los niños se vuelven adictos al programa, es decir, les atrapa delante del televisor, ante lo cual acabarán viendo cualquier otro programa de televisión basura que le pongan delante. No creamos que programas como Barrio Sésamo ayudan al aprendizaje de nuestros hijos o son un complemento a lo que aprenden en la escuela, ya que Barrio Sésamo no busca que les guste estudiar y aprender, busca que les guste ver televisión. Todo esto en palabras del profesor Postman. Además, como muestra, recordaremos a un personaje de Barrio Sésamo llamado Tricky, alias el monstruo de las galletas, que lo único que enseñaba era a comer galletas de modo compulsivo.
Cabría preguntarse, pues, quién financió Barrio Sésamo, y nos llevamos la sorpresa que fue la Fundación Carnegie, controlada por los Rockefeller, que a base de subvenciones lograron meter el programa en una cadena de televisión nacional. El dinero de la Fundación Carnegie procede de la CIA y de la Comisión Trilateral, que la controlan los Rockefeller, del Council on Foreign Relations, Consejo de Relaciones Exteriores, del Grupo Carlyle, que forman parte, entre otros, George Bush padre y Donald Rumsfeld, que fue secretario de Defensa, así como miembros de la familia de Bin Laden y de la sociedad secreta Skull and Bones de la Universidad de Yale. Como puedes ver, todos estos que hemos nombrado siempre están metidos en asuntos muy turbios, así que cabría preguntarse qué hacen estos subvencionando y metiendo a golpe de talonario un programa infantil como Barrio Sésamo. Y la respuesta es algo tan simple como seguro que nada bueno. También tenemos programas míticos como La Bola de Cristal, años 1984 al 1988, con protagonistas emblemáticos como la Bruja Avería, a la que le salen cables y circuitos por todas partes, y gritaba por horticón, saticón y vidicón, nadie sabe cómo detener la inflación. Ergios, vatios y turbinas, produzco crisis y ruinas, amenazaba la Bruja Avería blandiendo un rayo letal. Si no hacías lo que ella quería, arruinaba tu negocio y te haría explotar en 1000 pedazos. También recordar su mítico grito de ¡Viva el mal! ¡Viva el capital! El programa proponía una heterodoxa mezcla de marxismo pop, odas a la ilustración y a la lectura y humor absurdo. La Bola de Cristal se rió de casi todo el mundo, de la parte más frívola de la movida madrileña hasta de la primera ministra inglesa Margaret Thatcher y Felipe González, entre otros. El programa duró 5 temporadas con 176 emisiones y fue cancelado de mala manera por el gobierno de Felipe González, ya que los desencuentros con sus guionistas y directores después de 2 años más o menos tranquilos fueron frecuentes, acusándoles de enseñar el marxismo en la tele, lo cual, en palabras de los responsables del programa, era verdad, pero lo hacían desde un punto de vista satírico y crítico, sobre todo con el PSOE, que estaba aplicando los programas neoliberales de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, haciendo una monstruosa reconversión industrial. También fueron acusados de estar apoyando a los gobiernos sandinistas y a las guerrillas latinoamericanas, y de estar diciendo todo el tiempo barbaridades de corte comunista contra el gobierno del PSOE. A la par, hubo algunas quejas sobre todo de la embajada estadounidense y de la embajada de Irán. El ayatolá Jomeini en aquella época era intocable, igual que sucede hoy día con Marruecos. Como podemos ver, era un programa infantil que en muchos aspectos no era tan infantil, y al margen de la popularidad que obtuvo, pone de manifiesto lo que decimos: cuidado con los programas infantiles, que aunque tengan sus cosas buenas, puede que para nuestros hijos, sin una supervisión de un adulto, no sean tan buenas. En honor a la verdad, La Bola de Cristal fue un programa que lo que intentó fue que los niños hiciesen preguntas, y para ello criticaba y enseñaba, pero no desde la pedagogía, sino desde la propia dinámica del programa. Tratando a niños como si fuesen adultos, buscaba que los niños pensasen por sí mismos y no fuesen encasillados y adoctrinados, con momentos sublimes como que en cualquier momento salía un punto en la pantalla y sonaban unos bip, bip, bip y te pedían imaginarte algo, y después de un tiempo decían: si no te has imaginado nada, deberías de ver menos televisión. Sus creadores intentaron desde la televisión pública enseñar a los niños a ser libres, a elegir por sí mismos y a no estar alienados con series de dibujos traídos desde fuera como pasa hoy día. Al final, el programa fue cancelado y censurado, no permitiéndose incluso hoy día hacer un programa similar que enseña a pensar a nuestros hijos de manera autónoma y libre. Y lo más curioso es que fue censurado por la llamada izquierda de este país, pero no nos engañemos, la derecha habría hecho lo mismo, debido a las críticas tanto nacionales como internacionales. Si alguien piensa que hoy día tenemos programación infantil acorde a la edad de nuestros hijos, está muy equivocado. Como muestra pondremos unos pocos casos. Los Simpson, que es una familia disfuncional de manual, siendo el padre Homer un alcohólico incapaz de responsabilizarse de nada, y el resto de la familia no es que sean un dechado de virtudes. Pero lo más dantesco es que en una encuesta en Italia a los niños les gustaría que su padre fuese Homer Simpson, una muestra más de cómo la televisión influye en ellos y no distinguen bien la realidad de la ficción. También tenemos South Park, con su canción «Eres un cabrón hijo puta» o «Un cabrón, un pedorreta, un hijo puta», con un lenguaje soez y vulgar a cada paso, y con un personaje que siempre vomitaba y moría en cada episodio. Y que no nos diga que son dibujos para adultos, ya que los niños lo acaban viendo. Por no hablar de la hipersexualización de los niños con los dibujos animados y películas de hoy día, y de que un emblema de dibujos animados y películas para niños como es Disney ha recibido la crítica y la baja de su servicio de muchos padres, por la tergiversación de los cuentos clásicos, llegando a cambiar personajes, guión e incluso
la enseñanza de dichos cuentos populares, por no hablar de agregar actuaciones de striptease en vivo en Fantasy Island en Disney World, así como también en muchos casos a difuminar tanto la línea entre el bien y el mal en sus dibujos y películas, que da a entender que el mal no existe, que es solo un punto de vista, y eso no es así. El mal existe y cada día está más presente en esta sociedad. Pero no solo Disney es un despropósito. Tenemos a Chicho Terremoto, que es un muchacho de baja estatura que tiene el fetiche de querer levantar toda falda que encuentra a su paso, especialmente la de una chica llamada Rosa, con el propósito de encontrar una ropa interior de color blanco. Le gustaba ese color pues decía que era un símbolo de pureza. Chicho estaba obsesionado con las braguitas de las chicas y comprobar si son de color blanco, que era su color favorito. Su excusa era: si veo la ropa interior de las chicas es para conocer su personalidad. Eso queda reflejado en el color de las bragas, decía Chicho en uno de los primeros capítulos, en los que Rosa le ayuda dejándole ver las suyas con tal de que no se las vea a otras muchachas, por no hablar de la obsesión de Chicho con vestirse de mujer. Como veis, los mensajes de esos dibujos no es que sean muy inocuos y apropiados para los menores. También tenemos a Shin-chan, que es un niño muy travieso y rebelde que desconcierta a los adultos con sus ocurrencias y sus comportamientos desvergonzados, poco propios de su edad, como su desmedido interés por las mujeres o el buggy de las pompas, que no es más que enseñar el culo al menor descuido de su madre. Como se ve, un comportamiento a la mar de didáctico y educado para enseñar a los niños. Solo os hemos puesto unos ejemplos, pero el elenco de la parrilla televisiva con dibujos animados a cada cual más pernicioso para los menores es interminable. Pero el problema no acaba ahí. También tenemos problemas físicos producidos directamente por el visionado de dibujos animados, tales como casos de epilepsia televisiva. El doctor Fukio Fukuyama, experto en epilepsia infantil, explicó que fulgores brillantes de luz y colores en la pantalla del televisor pueden provocar un fenómeno conocido como epilepsia televisiva. Dijo la madre de una niña: me llevé un susto tremendo cuando vi cómo mi hija de repente perdía la conciencia. Solo volvió a respirar después de que le diera unas palmadas en la espalda. Otra madre relató que tuvo que hacerle un masaje en el corazón a su hijo para reanimarlo. Según los médicos que lo atendieron, el menor no se acordaba de haber visto el programa. Los niños y jóvenes sufrieron posibles ataques epilépticos tras mirar las luces e imágenes que cambiaron 54 veces en solo 5 segundos, reveló la psicóloga Rika Kayama. Una niña de 11 años sufrió convulsiones tan graves que tuvo que ser atendida en la unidad de cuidados intensivos. Otra pequeña de 5 años se debatió incluso entre la vida y la muerte. Como se puede ver, los dibujos animados no son tan inocuos como nos hacen ver, y si a eso le sumamos las consolas de videojuegos, las gafas de realidad virtual, el cine, etcétera, etcétera, se diría que parece ser que se está buscando dañar a los más pequeños, a la par que adoctrinarlos. Y si partimos de la base de que las características del aprendizaje en el niño son: 1. Su curiosidad, todo es nuevo, interesante y atractivo, su cerebro, cual esponja, absorbe todo. 2. La imitación, es la base de su aprendizaje, el niño lo ve y luego lo repite. 3. Incapacidad para diferenciar la fantasía de la realidad. Ven a un ser animado recibir multitud de golpes y levantarse sin un rasguño. Otro se lanza de un edificio y vuela, o se cae y luego se levanta del suelo como si nada. 4. Capacidad de atención. Presta gran atención al cambio de colores, imágenes y sonido. De allí el gran poder de la televisión o del ordenador y de las consolas de juegos para enseñar. 5. Vulnerabilidad. El niño recibe toda la información, pues su mente está abierta para aprender y no tiene o es muy poca su conciencia reflexiva. 6. Siendo muchas las horas que pasa frente al televisor y gran parte de ellas o casi todas sin supervisión adulta. Por todo ello y por más, al final tenemos el caldo de cultivo perfecto para tener niños que crecen con la capacidad mermada de distinguir entre el bien y el mal, la realidad o la ficción, llegando a tener una apatía total hacia el mundo real. El problema es a nivel mundial, porque según el Instituto de Estudios de los Medios de Comunicación y la Familia de Estados Unidos, para cuando un niño llegue a los 18 años habrá visto un promedio de 100.000 actos de violencia por televisión, que incluyen unos 8.000 asesinatos. Y eso sin contar con el cine y los videojuegos, donde encima el perpetrador es él y no tiene ninguna consecuencia. Pero las consecuencias de esta influencia, según grupos médicos, pediatras, psicólogos, médicos de familia, etcétera, etcétera, es que aumentan su conducta agresiva, antisocial y depresiva. Ante lo cual solo nos queda recomendaros que superviséis qué ven y con qué juegan vuestros hijos, ya que ellos hacen lo que ven y no lo que les decimos que hagan. Y como podemos ver, hoy día las consultas de psiquiatras están llenas de niños con problemas, que antes solo se veía por norma general en adultos. Y como puedes ver, algo tan inocuo a primera vista como son los dibujos animados, si profundizamos en ellos, no son lo que parecen, así que por su bien y por el tuyo, instruyamos a nuestros hijos en el respeto, en la compasión y en la bondad. Inculquémosle el hábito de la lectura y el esfuerzo, y recordémosle que toda acción tiene sus consecuencias, si no para ellos, para otras personas o animales u su entorno, los cuales merecen el debido respeto. Y en palabras de Gandhi, cuida tus actos porque se harán costumbre.
Cuida tus costumbres porque formarán tu carácter, y cuida tu carácter porque formará tu destino, y tu destino será tu vida. Suscríbete al canal, dale like y activa la campanita. Y como siempre te digo, no te pido que me creas, investiga por tu cuenta y te sorprenderás. Recuerda, apaga la televisión, que no te informa, te engaña y además es dañina, porque el que solo escucha una parte de la historia está condenado a creérsela.